Y ahora vamos a pasar a este apartado de slot. Recuerda que en la forma anterior nosotros aprendimos que para utilizar slot en nuestros componentes teníamos que utilizar la directiva @slot, tanto para el slot principal, si mal no recuerdo, y también para los otros slots que vayamos a crear. Entonces, acá en la documentación, en la nueva forma, nos dice que simplemente colocando la variable slot, imprimiendo esa variable, ya tenemos el slot principal. Y el contenido de ese slot principal lo vamos a colocar acá. Fíjate que ahora aquí se utilizan la etiqueta con xAlert, la etiqueta que abre, y luego la etiqueta que cierra, como si fuese un HTML más. Entonces aquí coloca la información y esa información es la que va a aparecer acá, siempre y cuando, obviamente, nosotros coloquemos esa variable slot. Entonces vamos a colocar acá, vamos a cambiar esto, vamos a quitarle esto de acá, porque ahora va a ser así, perfecto. Y aquí vamos a colocar el mensaje. Vamos a colocarle un H1 y colocamos este es mi slot principal. Perfecto. Ese es el slot principal y vamos a agregarlo acá arriba. ¿Cómo? Imprimiendo la variable slot. Eso es todo lo que nosotros necesitamos hacer. Volvemos aquí para probar. Actualizamos. Y ahora nos dice, este es mi slot principal. Muy sencillo y también muy parecido a lo que hacíamos anteriormente con las directivas. Que simplemente aquí, en vez de esto, colocábamos @slot, si mal no recuerdo, y simplemente agarraba la información que nosotros le estábamos pasando en esa posición, en ese slot principal. Continuamos aquí viendo la documentación y aquí nos muestra que a veces vamos a necesitar configurar diferentes slots, como lo aprendimos en la forma anterior. Aquí nos explica que en este caso simplemente tenemos que colocarlo como si fuese una variable dentro de la vista del componente, como puedes observar. Y luego, aquí cuando vamos a enviar ese título, ese title, según este ejemplo, debemos colocarlo de la siguiente forma. Debemos utilizar x-slot y luego colocarle un atributo name y colocarle el nombre que nosotros queremos utilizar como la variable acá. Entonces aquí lo abrimos como si fuese una etiqueta más, x-slot, le colocamos su name, colocamos acá el texto o el contenido que nosotros queremos agregar allí y posteriormente cerramos con x-slot. Entonces vamos a hacerlo. Vámonos para acá. Primero vamos a enviar esa información aquí. Vamos a colocarlo aquí. Coloco x-slot. Coloco un name. Vamos a colocarle un nombre. Voy a abrir aquí esta etiqueta. Vamos a colocarle other slot. Así, other slot. Y voy a colocarle aquí un H2, cierro el H2 y coloco este es mi segundo slot, por ejemplo. Entonces, other slot es la variable que yo voy a utilizar en la vista de mi componente. ¿Ok? Aquí ya lo estoy creando, ese slot secundario, por decirlo así, y lo voy a colocar acá. Aquí simplemente coloco llaves y la variable other slot. Entonces vamos a renderizar y fíjate, este es mi slot principal y luego este es mi segundo slot. Obviamente no importa el orden que se coloque esto, recuerda que esto va a ser una vista, este componente va a ser una vista y va a contener div, section, puede contener un menú, entre otras cosas, ¿ok? Simplemente esto es un ejemplo para mostrarte cada uno de los detalles que estos componentes con Laravel nos trae. Entonces vamos para acá, seguimos acá, seguimos bajando en la documentación y ahora nos encontramos otro apartado que nos dice Inline Component Views. Y aquí simplemente nos explica que para componentes pequeños, es decir, que van a tener muy poquito código HTML en la vista, vamos a poder crear mediante el mismo comando que utilizamos anteriormente, pero utilizando la bandera inline, vamos a poder crear la clase y dentro de la clase vamos a tener un render que simplemente vamos a colocar de esta forma, el menor igual 3 veces, play,
Y luego de esto vamos a colocar todo el código, todo el HTML que va a necesitar nuestra plantilla, es decir, nuestra vista del componente. En vez de colocarlo en una vista aparte, como lo hemos hecho nosotros acá, la vista no va a existir y lo único que va a existir va a ser la clase. Y dentro de la clase, dentro del método render, como tú puedes observar acá, se va a colocar el código correspondiente. Que, como te dije, esto se utiliza cuando es muy cortito, cuando es muy pequeño el código dentro de la vista. Entonces, luego de esto, cerramos todo eso con esta sentencia blade y punto y coma. De esa forma renderiza y se va a mostrar en pantalla. Si seguimos leyendo aquí, fíjate que para generar esos componentes en línea, simplemente utilizamos PHP, artisan make component, alert, es decir, el nombre del componente, y luego la bandera inline. Vamos a colocarlo nosotros acá. Vamos a probarlo rápidamente acá. Obviamente vamos a colocarle otro nombre. Colocamos, por ejemplo, notifications. Le damos enter. Los creó. Venimos para acá, el proyecto. Y buscamos aquí en components. Y ahora vemos que está notification. Recuerda también, una cosa que no te dije, que acá que cuando estamos creando los componentes podemos enviarle el directorio. Podemos colocarle el directorio correspondiente, slash, y le damos enter y va a crear ese componente dentro del directorio que nosotros le agreguemos acá. De esta forma también podemos ingresar los componentes dentro de los directorios. ¿Okay? Entonces vamos a quitar esto, volvemos para acá. Tenemos el componente y si lo abrimos, este nuevo componente, fíjate lo que aparece. Tenemos el constructor y tenemos el render. Entonces acá es donde nosotros, voy a acomodar esto, así. Fíjate que ya no los coloca esto, ya coloca esto así. ¿Cómo llamamos a este componente? Vamos a welcome, este se llama notifications. Entonces lo colocamos acá como notifications. Vamos a colocarlo después de este título del Laravel. Escribimos aquí la etiqueta con x-notifications. ¿Vale? Como la clase está directamente dentro de components, este directorio, entonces no hace falta escribir ningún directorio, ¿vale? Simplemente escribimos notifications y listo. En este caso mejor hubiese sido notification en singular, pero ya que lo he colocado así, vamos a dejarlo así. Notifications, obviamente esto no hace falta, lo cerramos aquí, perfecto. Y ahora sí, renderizamos acá. Aquí me sale un error con el fin del archivo. Vale, al parecer cuando yo acomodé la indentación, me dice, vale, vamos a ver. Aquí nos dice public, vamos a darle control Z. Fíjate que ahí me quita el error, ese subrayado en rojo que tenía. Volvemos acá, F5 y ahora sí. Fíjate cómo aparece. Lo que yo te decía es esto. Aquí está. Aquí está, be present, bla, 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 que es el mensaje que nos dice acá. Entonces vamos a colocar, este es mi componente inline. Y aparte lo vamos a colocar en un H2 también, podría ser. Y obviamente tenemos que cerrar aquí el H2. Cerramos H2, listo. Ejecutamos de nuevo y ahora sí, este es mi componente inline. Es decir, que no necesita una vista como tal. Recuerda que esto es para componentes que son pequeños, ¿vale? Quito el zoom y vuelvo a la documentación. El siguiente apartado que observamos aquí es referente a los componentes anónimos. Estos componentes son aquellos que no están asociados a una clase en específico. Fíjate que el anterior, el inline, no tiene una vista en específico, ¿ok? Sino que lo tiene en el método render, pero ahora los componentes anónimos son aquellos que no tienen una clase en específico, no están vinculados con una clase. Algo parecido como se hacía anteriormente con las directivas @component. Fíjate que nosotros creamos esos componentes, si lo recuerdas, pero no teníamos una clase como tal para gestionar eso. Simplemente era a través de Blade, a través de la vista y a través de esas directivas. Entonces, algo así son estos componentes anónimos. Ahora, si nos fijamos acá, simplemente tenemos la vista del componente, como puedes observar que está guardada acá, este es un ejemplo, y llama al componente xAlert y listo, no hace falta más nada. Simplemente llamo y eso es todo.
como se hacía anteriormente. Imagínate que aquí en vez de xAlert está @component y el nombre del componente, es decir, el nombre de la vista de ese componente. Pero en este caso es con la etiqueta que ahora tenemos disponible x. Fíjate que acá si tenemos esa vista, ahora se trata de la vista, dentro de un subdirectorio, pues lo podemos llamar así. Colocamos el subdirectorio y el punto, ¿ok? Para estos componentes anónimos. Entonces vamos a crear uno nosotros. Voy a cerrar este. Aquí voy a bajar a la vista, ¿ok? Componentes, y voy a crear una nueva vista para un nuevo componente que va a ser un componente anónimo, como ya te dije. Vamos a llamarlo simplemente anónimo, a modo de ejemplo, ok, .blade.php. Fíjate que estoy en las vistas, ojo, no estoy en app, estoy en las vistas. Anónimo.blade.php, le doy ok. Entonces simplemente coloco aquí, por ejemplo, un section, y aquí dentro voy a colocar un h2, por ejemplo. Y este es mi componente anónimo. Ahora, tengo este mensaje y simplemente llamo a mi componente. Se llama anónimo, ¿cierto? Entonces, acá vamos a colocarlo, por ejemplo, aquí, debajo de xNotification. Colocamos aquí x anónimo. Aquí me faltó el guión. Anónimo. Perfecto. Aquí vamos a colocarlo así. Y listo, ya estoy llamando a mi componente anónimo, y aquí está. Este es mi componente anónimo, ahí lo tengo, ¿sí ves? Ahora volvamos a la documentación. Por último, tenemos acá las propiedades o los atributos que podemos enviar en ese componente anónimo. Ya que no se tiene una clase asociada, se debe poder diferenciar cuáles son aquellos atributos que están dentro de esa variable attributes que ya estudiamos, y también cuáles son los atributos que no van a estar allí. Entonces, para hacer eso, ya que no tenemos ninguna clase asociada, debemos utilizar esta directiva @props. Eso lo especifica acá en estos dos párrafos, ¿ok? Debe ser al principio del componente, y coloco aquí adentro aquellas variables que no forman parte de este array attributes, o mejor dicho, que no están allí dentro. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con este anónimo, este componente anónimo que nosotros tenemos acá. Vamos a enviar primero acá las variables, vamos a enviar type, vamos a colocarle error, por ejemplo, y vamos a enviarle la otra variable que sería message. Recuerda que es a través de una variable. Voy a utilizar la misma que tengo aquí arriba para no tener que crear una nueva variable. La que utilicé aquí arriba fue, ¿dónde está? Aquí está, esta variable, myTest. Esa es la que voy a utilizar aquí. Y luego voy a enviar class, que la clase es la que va a estar en esa variable attributes. Y como ya te expliqué, para los componentes anónimos, ojo, para los componentes anónimos solamente, voy a utilizar esta directiva @props para especificar cuáles son las variables, el contenido, que no va a estar dentro de attributes, ¿ok? Entonces, coloco class, voy a colocar aquí otra clase, por ejemplo, y luego en mi componente anónimo voy a colocar lo siguiente. Aquí sería, vamos a colocarlo aquí abajo, aquí sería h3, escribimos aquí tipo, por ejemplo, puntos y la variable tipo. Obviamente, cómo le enviamos, ¿vale? Aquí en welcome es type, así se debe llamar aquí. Luego sería el mensaje, sería con message. Aquí colocamos mensaje. Y por último, el resto de atributos. Entonces, supongamos que lo queremos acá. Imprimimos esos atributos aquí. Attributes. Y para que esto funcione, como ya te dije, y como nos dice la documentación, debemos utilizar @props, ya que si renderizo, así tal cual, fíjate que acá dice tipo error y mensaje un texto random. Desde aquí hasta aquí, todo esto es de mi componente anónimo. Vamos a inspeccionar y vamos a ver acá. Fíjate lo que ocurre. En section, en vez de aparecer solamente class
otra clase, que fue lo que colocamos en el código, aparece type, error, message, un texto random, y luego, si de último, aparece class, otra clase. Esto ocurre porque no especificamos que type y message no forman parte de estos atributos. Entonces, para ello está la directiva @props. Con un array, colocamos el array y luego colocamos aquí cada una de las opciones. En este caso sería type y la otra variable sería message. Y con esto estamos diciendo que no queremos estas dos variables dentro de atributos. Eso es lo que estamos haciendo con esta directiva @props. Vamos a ver. Actualizamos. Y ahora fíjate, estamos aquí abajo. Y ahora sí aparece solamente class, otra clase. La variable type y la variable message que se está enviando también acá ya no forman parte de esos atributos, sino totalmente apartes, únicamente para colocar la información aquí abajo. En resumen, hemos aprendido cómo utilizar los componentes anónimos, también aprendimos cómo utilizar los componentes en línea, ¿okay? Como este componente que lo llamamos notifications, que es para componentes pequeños que renderizamos aquí mismo, es decir, el HTML va a estar aquí en el método render. Y también hemos aprendido a utilizar el componente regular, que sería este alert. Aquí está el componente y que está asociado con esta clase alert. Vimos cómo utilizar estas propiedades, también vimos cómo pasarle data. Igualmente aprendimos cómo colocar el slot principal y otro slot secundarios, entre otras cosas. Recuerda que si tienes alguna duda, algún inconveniente, alguna pregunta, puedes consultar primeramente la documentación, ¿okay? Que aquí tenemos. Hemos tocado prácticamente todos los puntos. Pero también puedes utilizar la casilla de comentarios del video para colocar allí tu duda, tu sugerencia, tu inconveniente o también, ¿por qué no? Puedes colocar allí tu opinión acerca de esta nueva forma de crear los componentes. ¿Cuál te gusta más? ¿Esta? ¿La anterior? Te recuerdo también que puedes utilizar ambas. No es que la otra se haya eliminado. Esas directivas aún siguen vigentes. Sin más nada que decir, me despido y espero que esto sea de gran utilidad para ti.